¿Por qué millones de personas en el mundo aceptan esperar 2 minutos y medio para dar un sorbo a una cerveza? ¿Qué hace que un líquido oscuro con espuma blanca se haya convertido en un símbolo global? ¿Y cómo un contrato firmado hace más de 2 siglos cambió para siempre la historia de Irlanda? Dublín, 1759. La niebla cubre las calles empedradas. El humo de las chimeneas flota sobre los tejados. Y la lluvia no da tregua. Entre obreros, comerciantes y taberneros, un hombre camina bajo la tormenta con un contrato en el bolsillo. Su nombre es Arthur Guinness. No es rico ni noble, pero tiene una visión que el mundo aún no entiende. Irlanda no es famosa por su cerveza. El té y el whisky reinan en las mesas. Pero ese hombre cree que una pinta negra, cremosa y paciente puede unir generaciones. Lo que está a punto de hacer no es abrir una taberna, es sembrar una leyenda que aún hoy, más de 260 años después, sigue viva. Bienvenidos a Cheersy. ¿Qué clase de hombre piensa en firmar un contrato por 9,000 años? ¿Quién arriesga su destino entero en una cervecería que apenas humea entre la niebla? Arthur Guinness tiene 34 años. No es rico, no pertenece a ninguna familia noble, pero frente a la puerta de St. James Gate Brewery, sostiene un pergamino que pocos entenderían en su tiempo. Un contrato de arrendamiento por 9,000 años, a 45 libras anuales. En 1759, esa cifra ya parecía una locura. Nadie afirmaba nada por tanto tiempo. Pero Arthur no está comprando solo un edificio, está comprando un futuro. La Dublín de aquel entonces era una ciudad obrera y húmeda. El carbón impregnaba el aire, el olor a cebada mojada salía de las fábricas y las tabernas eran refugio contra el frío y la miseria. Irlanda aún no conocía el rugido de la revolución industrial, pero algo se estaba gestando. Arthur elige un barrio trabajador, no uno elegante, porque entiende que si logras convertirte en parte de la rutina diaria, te vuelves eterno. Firma el contrato bajo la luz temblorosa de una vela. Afuera, la lluvia golpea la piedra. Los caballos pasan entre charcos. Nadie imagina que ese gesto silencioso se convertirá en uno de los movimientos empresariales más legendarios de la historia. En menos de 2 décadas, la pequeña fábrica crecerá como un latido que se expande. Pero en ese momento, solo hay un hombre, una pluma y una idea que parece imposible. Así comienza una historia que atravesará guerras, siglos y millones de pintas servidas. ¿Cómo una pequeña cervecería escondida entre fábricas obreras terminó convirtiéndose en un símbolo nacional? ¿Qué tiene Guinness que no solo llenó vasos, sino también corazones? Durante las décadas que siguieron a 1759, St. James Gate Brewery creció sin alardes. No conquistó el mundo de golpe, primero conquistó Irlanda. Dublín se expandía como una mancha de carbón y neblina. Las fábricas crecían, los barrios obreros se multiplicaban y Guinness se convirtió en parte de ese paisaje cotidiano. Una fábrica que no era solo fábrica, sino un punto de encuentro, un latido constante en la ciudad. Arthur y su familia ampliaron producción, compraron pequeñas cervecerías locales y las integraron en su red. Pero más allá de la cerveza, ofrecieron algo que en aquel tiempo era un lujo: dignidad laboral. A mediados del siglo XIX, trabajar en Guinness era distinto. Los empleados tenían mejores salarios, viviendas más limpias, asistencia médica y un sentido de pertenencia que ninguna otra empresa ofrecía. La marca no se limitaba a vender cerveza, estaba tejiendo comunidad. Y en 1862, ese espíritu se convirtió en símbolo: el arpa, un emblema profundamente irlandés. Lo adoptaron como logotipo mucho antes de que el Estado lo usara como escudo nacional. Tanto así, que cuando Irlanda se independizó, tuvo que invertir la dirección del arpa para diferenciarla de Guinness. La cerveza negra se transformó en algo más que una bebida,
se convirtió en una bandera invisible. Cada pinta servida llevaba consigo el orgullo de una nación que buscaba identidad. Antes de cruzar océanos, Guinness ya reinaba en casa, no con ruido, sino con constancia, como una melodía que se repite en cada taberna, en cada jornada obrera y en cada historia familiar. ¿Cómo una cerveza nacida en un rincón lluvioso de Irlanda logró cruzar océanos sin perder su alma? ¿Qué la hizo tan poderosa que hoy es sinónimo de identidad irlandesa en cualquier bar del planeta? A comienzos del siglo XX, Guinness ya no era solo la cerveza de Dublín, era la cerveza de Irlanda. Los barcos comenzaron a zarpar desde el puerto cargados con barriles marcados con el arpa dorada. Inglaterra fue el primer destino, pero no el único. África, América y Asia pronto recibirían el mismo sabor oscuro y cremoso que había conquistado a su tierra natal. Los viajes no eran rápidos ni sencillos, eran travesías largas, entre tormentas y mares agitados, donde cada barril era un pequeño embajador de Irlanda. Los puertos de destino olían a carbón, a sal y a cerveza recién descargada. Cada desembarco era una especie de ceremonia silenciosa. Abrir un barril de Guinness significaba que la isla había llegado hasta ahí, aunque estuviera a miles de kilómetros. No hubo una gran campaña internacional al principio, no hacía falta. Lo que Guinness vendía era consistencia. Cada pinta sabía igual en Dublín, Londres o Nueva York. Cada barril transportaba no solo cerveza, sino un pedazo de Irlanda. Para entonces, la fábrica se había convertido en una de las más grandes del mundo. La marca no viajaba con promesas vacías, viajaba con historia. El arpa, símbolo de la nación, era ya un sello reconocible incluso fuera de las fronteras irlandesas. Pero en la década de 1930, Guinness daría un paso audaz: la publicidad. El artista John Gilroy creó un universo surrealista donde animales, pintas y eslóganes alegres hacían sonreír a quien los veía. En una Europa marcada por guerras, crisis y cambios vertiginosos, un simple cartel con un tucán sonriente y una pinta en el pico representaba algo más que una bebida. Era un respiro, un recordatorio de que incluso en tiempos difíciles, la alegría podía encontrarse en los pequeños rituales. Guinness no gritaba, susurraba, y eso la hizo inolvidable. Y fue entonces cuando apareció él, el tucán, colorido, simpático y memorable. En un mundo gris y convulso, este pájaro alegre prometía algo simple: Guinness is good for you. Su pico sostenía la pinta perfecta, y su imagen voló más lejos de lo que cualquier barril había llegado. Lo que empezó en una calle lluviosa de Dublín se había convertido en un fenómeno global. La cerveza negra ya no era solo de Irlanda, era del mundo. Y lo mejor estaba por venir. Guinness no solo exportaba cerveza, exportaba un ritual. ¿Por qué una pinta de Guinness no se sirve? Se espera. ¿Y cómo es posible que un simple gesto en una barra de pub se haya convertido en una tradición global durante más de medio siglo? La historia del ritual Guinness es también la historia de cómo una marca entendió que no basta con vender un producto. Hay que crear una experiencia que la gente quiera repetir. Todo comienza con la copa, alta y transparente. El camarero la inclina a 45 grados. El líquido oscuro fluye con suavidad, sin prisa. Aún no hay espuma, solo silencio. Luego se espera. Al menos 119 segundos, el tiempo exacto en que millones de burbujas de nitrógeno ascienden lentamente, creando esa textura cremosa e inconfundible. En esos 2 minutos, Guinness enseña al mundo que lo bueno se saborea, no se apura. Pero este ritual no nació de la nada. En 1959, Guinness revolucionó el mundo cervecero al introducir el uso de nitrógeno en lugar del tradicional CO2. Esta innovación técnica cambió para siempre la forma en que se servía la cerveza. No era solo una pinta, era ciencia. A partir de entonces, Guinness fijó estándares globales. El ritual debía ser igual en Dublín, en Londres, en Nueva York o en Buenos Aires.
Camareros de todo el mundo comenzaron a recibir entrenamiento para dominar el doble vertido. 2 tiempos, una línea perfecta entre lo negro y la espuma blanca. Hoy, se calcula que más de 13 millones de pintas se sirven al día en el planeta. Cada una respeta el mismo código de servicio, como si miles de pubs hablaran el mismo idioma silencioso. Pero Guinness no se quedó ahí. En 1988 presentó la famosa Widget, una pequeña cápsula de nitrógeno dentro de las latas que reproduce en casa la misma textura que en el pub. Un invento premiado que cambió para siempre la cerveza envasada. Y en 2023, la marca sorprendió al mundo con su versión Guinness 0.0, sin alcohol, pero con la misma espuma densa y el mismo ritual de espera. Ya no importa si estás en Dublín, Tokio, Lagos o Madrid. Abrir una Guinness significa participar en un rito compartido, una ceremonia sin palabras. Guinness no ha resistido el paso del tiempo ignorándolo, sino abrazándolo. Y por eso, más de 60 años después, seguimos esperando esos 119 segundos. No es solo cerveza, es tradición, es identidad, es historia viva. ¿Cómo pasa de estar en un vaso a formar parte de la historia de un país y del imaginario de millones de personas? La historia de Guinness no termina en una fábrica ni en un pub. Su historia se entrelaza con la de Irlanda misma. Su identidad no se imprime en una etiqueta, se vive en cada rincón donde su espuma blanca y su cuerpo oscuro aparecen. A pocos metros del río Liffey, en Dublín, se levanta la Guinness Storehouse. No es solo un museo, es un templo moderno que recibe más de 1 millón de visitantes cada año. Allí, la historia se toca, se huele y se bebe. Los turistas no solo aprenden, peregrinan. Guinness es, para Irlanda, lo que el tango es para Argentina o el whisky para Escocia. Un símbolo cultural. No necesita presentación. Basta con ver la silueta de la pinta, la textura de su espuma, el dorado del arpa. Pero su influencia no se limita a una isla. Guinness viaja con la música irlandesa, con los festivales, con las celebraciones de Día de San Patricio en todas las capitales del mundo. Está en los pubs de New York, en los bares de Lagos, en las terrazas de Madrid. También está en la memoria de quienes han levantado una pinta para brindar en bodas, conciertos, victorias deportivas y noches que nadie olvidará. Guinness ha sabido evolucionar sin perder su alma. Ha pasado de barriles de madera a widgets de nitrógeno, de carteles con tucanes a campañas digitales globales. Y sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. Pausa, experiencia compartida y sabor inconfundible. No todas las marcas logran trascender su producto. Guinness lo hizo convirtiéndose en identidad. Y quizás ahí esté su mayor legado, no en cuántas pintas se sirven, sino en cuántas historias personales se construyen alrededor de una. Este fue otro viaje con Cheersy, donde cada trago tiene su historia. Si te gustó este episodio, suscríbete y dale like. Así seguiremos brindando juntos por las mejores historias de las bebidas del mundo.